4, verso 15. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15. Una vez más, hermanos, sean bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15 al 19. Todos dicen amén. Amén. Dice la palabra del Señor: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Duro, ¿no? Verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Cuánto se avergüenza de ser cristiano? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? La casa de Dios. Ay, esto es tremendo. El juicio no va a empezar con los que no conocen. Va a empezar con nosotros, los de casa. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, diga por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aleluya. Y dice el verso 18: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Verso 19 para terminar la lectura. Dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, hay que padecer, hermanos, encomiendan sus almas al fiel Creador. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Y yo quiero enseñar, hermano, la palabra de Dios bajo el título: ¿qué somos? ¿Justo, impío o pecador? Es tremendo, ¿no? ¿Qué somos? ¿Justo, impío o pecador? Hemos orado dando gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento? Gloria a Dios. Es impresionante, amada iglesia, saber y entender cómo un Dios todopoderoso puede tener tanto amor. Porque Él no tiene amor, sino que Él es amor. Tanta misericordia, hermano, para que cada uno de nosotros que no teníamos esperanza, alabanzas al Señor, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viniera a rescatarnos, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que cada uno de nosotros, hermano, alcanzáramos la salvación, y no solo la salvación, sino que una vida eterna. Alabanzas al Señor. Esto es algo importante, hermano, saber de que nosotros no merecíamos, hermano, que Él viniera de su lugar santo, alabanzas al Señor, se despojara y viniera a poder, hermano, pagar el precio que usted y yo, hermanos, merecíamos haber pagado en esa cruz del Calvario. Pero sabiendo, hermano, que nosotros, hermanos, no podemos pagar, nunca podíamos haber pagado ese precio. Entonces Él decidió venir, hermano, incrustarse en un cuerpo humano para poder pagar ese precio, porque había, hermano, que pagar ese precio con sangre, hermano, inocente, sangre santa, alabanzas al Señor. Y no había, hermano, nadie, absolutamente nadie que lo hiciera en esta tierra. Bendito sea su nombre. Efesios, hermano, capítulo 2, verso 1 dice:
hermano, hasta el más grande. Alabanzas al Señor. Todos somos creación, pero cuando ya conocemos del Señor, entonces ya no somos creación, sino que somos hijos de Dios. Ya no somos solo creación, sino que somos hijos de Dios. Y está hablando, hermanos, de hijos de desobediencia. Y cuando habla de hijos de desobediencia, hermano, es cuando nosotros, hermano, como conocemos de la gracia y de la misericordia de Dios y aún así no obedecemos a Él. El verso 3 dice, Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros, diga nosotros, vivíamos en otro tiempo. Está hablando de un pasado, en otro tiempo. Está hablando de un pasado, en los cuales los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y dice, y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, amén, amén. Eso éramos nosotros antes, hermanos. Hacíamos y deshacíamos por nuestra naturaleza. Verso 4 dice, pero Dios, diga, pero Dios. Qué maravilloso Dios, nuestro Dios. Pero Dios, hermano, que es rico en misericordia, dice, por su grande amor con que nos amó. Dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois. Amén, gloria a Dios. Hermano, la salvación no la va a obtener por lo que usted haga. Si no se salvara el más rico de aquí del planeta. Pero no es por eso, hermano. Ni todo el dinero que se encuentre, hermano, en este planeta Tierra, hermano, reuniendo, no es capaz de pagar el alma de uno de nosotros. Amada iglesia, déjenme decirle que en esta hermosa mañana, si usted se ha bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de todos sus pecados y está luchando, recibiendo la palabra de Dios en cada culto, déjenme decirle que podemos, hermanos, decir en esta mañana, gracias Señor, porque nos está fortaleciendo, porque no es fácil, hermano, luchar en este camino. El que le ha dicho que el evangelio es fácil, déjeme decirle que es un mentiroso. Amén, amén. Perdone que si está alguien escuchando esto y cree que es fácil el evangelio. El evangelio no es fácil, hermano. El evangelio es una gran bendición que nadie se la da, pero no es fácil. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor, vosotros también podéis. La Biblia dice, hermano, que desde que Jesús ascendió a los cielos, la iglesia del Señor está esperando su venida, su segunda venida. ¿Cuántos estamos esperando su venida? Su levantamiento. Alabanza a la iglesia, el levantamiento de la iglesia del Señor. Está esperando su segunda venida porque Él, hermano, así lo prometió. Y si Él lo prometió, sin lugar a dudas, hermano, déjeme decirle que su venida a esta tierra por su iglesia es inminente. Y yo no sé, hermano, si hay alguien que haya sido lavado, si hay alguien que haya sido limpiado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y esté luchando en este poderoso camino, en este poderoso evangelio. Y si no hay en esta hermosa tarde, en esta hermosa mañana, hermano, usted puede salir de este lugar bendecido poderosamente sin sus pecados, habiendo entregado su vida al Señor. Mira lo que dice Mateo 24:44, dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso es lo último, lo que más me gusta. Lo último, lo que más me gusta, porque a la hora que menos lo esperemos va a venir. Y eso nos da a entender, hermano, que cada día debemos de estar constantemente buscando, conectados con la presencia de Dios, porque
Dice, pero dice confiar, dice que no, dice ahora no, a la hora que no pensé, a la hora que menos espera. Y Hebreos, hermano, capítulo 10, 23, te pone una base de lo que quiero hablar. Hebreos 10, 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Esto fluctuar, hermano, significa sin movernos. Diga, no me muevo. No, pero diga, yo no me muevo. Diga, yo no me muevo con convicción. Cuando habla de sin fluctuar, habla de no moverse. Es una palabra que significa no moverse, alabar, crear raíces. Dice sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Si hay algo, hermano, que debemos de entender, hermano, que dice la palabra de Dios, sea todo hombre mentiroso, y sea fiel Dios y todo hombre mentiroso. Porque, hermano, cualquier hombre le puede dar una mentira, me refiero al género humano. Cualquier hombre le puede mentir, pero Dios, hermano, lo que Él ha dicho, eso será. Eso se hace. Eso se hace. Alabanzas al Señor. Hebreos 10, 24 dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice el verso 25, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Bueno, tal culto. El Señor, no hace falta, ellos dicen, no hace falta estar en la iglesia. Aleluya. Mire, le voy a decir lo que le dijo mi suegra a mi hija, a mi esposa. Le digo, llévate la cama si quieres para la iglesia. Porque cuando ella a veces, ¿dónde está? Llega a la iglesia. Llévate la cama para la iglesia. Hermano, este es nuestro estilo de vida. Habernos sacado el Señor de un lugar, hermano, de tormento, sin esperanza, y traerlos a un lugar, hermano. Habernos sacado de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y trasladado al reino de la luz, al reino de su luz, de la luz admirable, de tu reino, alabanzas al Señor, donde hay pruebas y luchas y dificultades, pero la gloria de Dios está sobre nuestra vida, sea diferente. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Cuánto le gusta que le exhorte? ¿Usted sabe cuántos cristianos tienen por exhortación? ¿Usted sabe cuántos cristianos tienen por exhortación? Y si alguien se exhorta, es por medio de la palabra, es por medio de la palabra, sabiendo que es para su bien, es para corregirlo. Porque Dios dice que Él, al que ama, dice que Él lo corrige. Siéntase amado cuando es exhortado. ¿Estamos aquí? Siéntase amado cuando seamos exhortados. Amén. Y considerándonos, sino exhortándonos y tanto más. Mire lo que dice Pablo inspirado por el medio del Espíritu Santo. Se cree que Pablo fue el que escribió el Hebreo. Dice, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Hermanos, voy a volver un poquito atrás. Cuando la pandemia, todo el mundo estaba preocupado. ¿Sabe por qué estaba preocupado? ¿Por qué? Porque había un espíritu de muerte. Visible. El que no lo veía estaba más muerto que vivo. Visible. Usted salía a la calle y no respiraba otra cosa que solo muerte. Y se preocupaba. Aunque no se congregaban, pero muchos
Muchos buscaron de Dios en el hogar. Pero cuando vino la vacuna, cuando vino el Dios de ellos, que es la vacuna, se olvidaron. Se olvidaron. Pero hermanos, usted sabe que hay un virus más grande, más poderoso que el coronavirus. Que la fiebre de la otra que hubo, que la otra era la. Se me escapaba. No, que hace 100 años. La guerra. Esa fue otra esa fue desastrosa. Pero mire, pero todavía peor que esa, ¿sabe cuál es? El pecado. Amén. Y el único, hermano, el antídoto para cualquier pandemia, para cualquier cosa, hermanos, miren, lo saca el hombre con la sabiduría de Dios, si Dios nos permite, nos sabe, con la sabiduría de Dios. Pero si Dios no le da sabiduría, nos sabe. Pero eso todavía, hermano, quedan secuelas, esto y aquello. Pero el único antídoto para el pecado, hermano, es Jesucristo. Amén. Una vez usted llegado a Jesucristo, usted persevere, luche y lo tenga como su Dios en su corazón, en su vida. Déjeme decirle que puede venir pandemia tras pandemia, lo que sea. Hay una esperanza de vida. Y dice, y tanto más cuanto veáis aquel día que se acerca. O sea, lo que está diciendo el autor de Hebreos, está diciendo que cuando nosotros veamos, y si usted es lector de la palabra de Dios, hermano, usted no tiene ninguna duda de todo lo que dice de la venida del Señor. Porque ya dice que la última profecía dice que es cuando dice que el evangelio será predicado, este evangelio, a todo el mundo. Ahora, si me pregunta usted dónde no ha llegado el evangelio. Entonces, hermano, ahora lo que usted debe entender es que su gran misericordia de Dios ha sido extendida para aquellos que no han llegado, no han entrado, pero le tengo una mala noticia o buena noticia como usted lo quiera tomar, para nosotros, porque muchos estamos en la iglesia como cuando íbamos a la tradicional a apaciguar nuestra conciencia, para sentirnos bien o hacer sentir bien a nuestra esposa, a nuestro marido. 1, 2, 3, 4, estamos aquí. Hermano, usted tiene que perseverar porque usted necesita salvación. Usted tiene que perseverar porque la salvación no va a dar ni su marido, ni su mujer, ni sus hijos. La salvación depende, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, y eso, hermano, lo va a encontrar usted si le busca. Amén. Hermanos, usted sabe que el Señor dijo que nadie sabe el día ni la hora de su venida. Pero cada uno de nosotros, hermanos, debe de saber que a la luz de la palabra de Dios, el escenario está preparado para poder, hermano, recibir la venida del Señor. Amén. Y ese es el propósito, hermano, de la palabra de Dios en esta hermosa mañana. De que usted sepa que el hecho de que hayamos venido a la iglesia, nos hayamos bautizado en el nombre de Jesús, eso no nos garantiza, hermano, no es la garantía suficiente para que seamos salvos. Hermano, ¿cuántos se han venido y se han bautizado, hermano, y se han ido? ¿Me va a decir usted que ellos son salvos? Yo no quiero condenarlo, pero tampoco le digo que va a ser salvo. Porque la palabra de Dios dice que hay que perseverar hasta el fin. ¿Aló? Amén. Necesitamos, hermano, tomar ese paso, pero necesitamos vivir una vida, hermano, una vida para Dios, buscando de Dios, no una vida de cualquier manera como la que llevábamos antes, sino una vida, hermano, bajo la voluntad de Dios. Usted me pregunta si es fácil, no es fácil, pero es posible. Amén. En la escritura que leímos, hermano, en el verso 4, en el capítulo 4, versículo
el versículo 18 dice, y si el justo, 1 Pedro 4, 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Habla de injusto, habla de un impío y habla de un pecador. Está hablando, hermano, de que el justo se va a salvar por haber guardado y haber superado las pruebas, las dificultades, las tentaciones, porque ¿quién no es tentado en esta tierra? Poco, pero somos tentados. ¿Quién es tentado en esta tierra? Las tentaciones que vienen a su vida. ¿Sabe cuáles son las tentaciones que van a venir a su vida? Es lo mismo que usted estuvo practicando allá afuera, cuando no había venido al cielo. El mujeriego le va a llegar a la mujer, es la tentación de la mujer. El borracho le va a llegar la tentación de la cerveza, del licor y de lo que sea. El drogadicto le va a llegar la tentación de lo que quema, de este mundo. O de lo que inhala. Esa es la tentación que le va a llegar. Lo que usted sabe por qué. Porque el mismo diablo que lo tenía usted antes, los tenía ya, ese mismo es el que está tratando de sacarlo de la voluntad de Dios. Y como él sabe dónde lo tenía, él conoce su debilidad. Por lo tanto, él no le va a mandar algo que a usted no le llame la atención. Al que le gusta lo que es la bebida, no le va a mandar algo que no, le va a mandar eso, porque eso sabe que es su debilidad. Amén, estamos aquí. Amén. Ahora, usted ve que la palabra de Dios, hermano, está hablando, en el versículo que leímos, está hablando del justo, habla de un impío y habla del pecador. Pregúntele al que está a su lado. Pregúntele al que está a su lado. ¿De cuál eres tú? ¿Cuál es? Antes de continuar, voy a tomar algo. Está hablando del justo, del impío y del pecador. ¿De cuál eres tú? No le entierre el codo en la costilla, no lo pregunte. ¿De cuál eres tú? Amén, amén. Y aquí es donde empieza el mensaje. Lo demás era una plataforma. Vamos a hablar del justo. Número uno, el justo. Algo que debemos de saber, amada iglesia, y entender es que el justo vive en la justicia de Dios. Vive practicando la justicia de Dios. Camina en la justicia de Dios. Vive bajo la voluntad de Dios. No se mueve si Dios no va con él. O con él. No se mueve si no va Dios con él o con ella. El que llama justo la palabra de Dios, hermano, no es que sea intachable alabanzas al Señor, porque sabemos que solamente hay un justo. No es que sea intachable, no es que sea, hermano, que no tenga nada. No, es lo que dice que porque está practicando la justicia, tratando de hacer lo mejor posible para Dios, para agradar a Dios. No es que sea infalible. Solo el Papa dice que es infalible. Dicen, pero no es. El infalible. No hay nadie, hermanos. Sino que por su integridad, escúchame, por su integridad y amor para con Dios, Él lo llama. O sea, Dios lo llama justo. Usted no me puede llamar justo, porque no somos justos, somos justificados. Él lo llama justo porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él lo llama justo, pero en la realidad, hermano, el único justo es nuestro Señor Jesús. Y la ley, hermano, no fue dada para el justo.
Esto es algo muy importante. La ley no fue dada para el justo, hermano, porque él no necesita la ley. Usted ve la policía no es para la policía para mantener el orden, pero no es para los que practican la ley, no, es para los que no hacen la ley. Y por lo tanto nosotros como hijos de Dios, hermano, déjenme decirle que nosotros si practicamos, tratamos de hacer las cosas agradables a Dios, Él por eso nos ve justos. Y somos justificados, somos pecadores redimidos. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 9. Conociendo esto, dice Pablo, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los que la agreden, y desobedientes, diga desobedientes. Le iba a preguntar a alguien aquí. Le iba a preguntar a uno. Dice, transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Esto es duro, ¿no? Esto casi no se escucha en otros sitios. Impíos y pecadores, para los transgresores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para ellos fue dada la ley. Pero el salmista, miren lo que dice el salmista David, ahí en Salmo 5, versículo 12, dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. O sea, él está diciendo que él va a bendecir a aquel que ama la justicia. Y el que ama la justicia es porque hace lo que él le agrada. Dice, porque tú, Jehová, bendecirás al justo. Dice, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Usted sabe que es un escudo, algo que detiene las lanzas que le tiran. Y dice el salmista, como con un escudo lo rodeará de su favor. Hay cosas, hermanos, que usted y yo no los ha llegado, no los ha caído, es porque hay un escudo. Y en el momento que hagamos cosas indebidas, hermano, entonces, hermano, ese escudo se aparta. El salmista dijo ahí, Salmo 34, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Es que no solamente acampa, no solamente te cubre, sino que te está defendiendo. Pero eso es cuando tú andas en integridad, luchando por agradar a Dios. Pero de lo contrario, hermano, déjeme decirle, estamos desprotegidos. Amén. ¿No? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él nos rodea. Eso es, hermano, el justo. ¿Cuánto les gusta andar en la justicia de Dios? Amén. ¿Cuánto les gusta andar en la justicia de Dios? Amén. Amén. No somos justos, somos justificados, pero es lo que es justo. Pero debemos de entender, hermano, que debemos de caminar en la justicia. No estoy diciendo que Él busca perfección. No. Pero no lo podemos justificar. ¿Aló? Amén. No me puedo justificar porque, no, yo soy humano y por eso es que vuelvo a caer en esto. No puedo justificar. Yo me puedo fallar, me puedo equivocar, somos humanos, pero lo que no puedo hacer es volver a lo mismo. Ay, Señor, perdóname. Y mañana otra vez. Pasado mañana otra vez. Lo que sea, No me puedo justificar. Ay, Dios, es que yo soy humano. ¿Y dónde está el poder de Dios entonces? El Espíritu Santo te da la fuerza, la fortaleza para que tú decidas el bien y el mal, para que tú puedas dirigirte a lo bueno, porque Él es el que te guía, Él es el que te fortalece, Él es el que te consuela en los momentos que tú estás llorando porque no puedes superar lo que estás luchando.
Amén. Ese es el justo. Vamos al impío. Número 2. En el texto que leímos habla del impío como segundo impío. El impío, hermano, es el que conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios. ¿Todos conocen la palabra de Dios? Conociendo la palabra de Dios, conociendo la verdad, hermano, abandona la verdad. O sea, aquí es donde le estoy diciendo que el que se bautiza se va y nadie le garantiza que puede regresar. Dios tiene misericordia, pero no te obliga. No te obliga. Entonces, hermano, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, hermano, debe entender que el impío es el que conociendo la verdad, conociendo la palabra de verdad, abandona la verdad. El impío es el que aún, hermano, conociendo la verdad, escuchando la verdad, no obedece la verdad. Usted puede venir aquí, pues está el pastor dejando su vida aquí, tratando de ayudarlo, pero si usted no obedece, amén. Es el que aún conociendo la verdad, escucha la verdad, escuchando la verdad, no obedece y cree que es la verdad. Cree que Jesús vino, pagó el precio, derramando toda su vida en la cruz del Calvario. Lo cree, pero no obedece. No obedece. Le dice la palabra que si no obedece la palabra, si no hace lo que dice la palabra, se va a ir al infierno. Lo cree, pero no obedece. Amén. Es cierto. Cree que hay un cielo y cree que hay un infierno. Lo cree, pero no obedece. Sí, amén. Es cierto. Ay. De aquí podemos pasar todas las cosas. No obedece la verdad, no obedece la palabra. El impío, hermano, según el griego y el hebreo, es alguien que menosprecia. Diga menosprecia. Menosprecia a Dios y a su palabra. Ese es el impío, según el griego y el hebreo. El impío, hermano, es alguien que se convierte en un doble pecador. Esto es más fuerte, hermanos. Que se convierte en un doble pecador. ¿Por qué? Porque aún conociendo la verdad, la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como ay, que la palabra es clara, hermanos. Escuchaba a alguien, me dijo a mí alguien por ahí, que habló con alguien que decía, es que la palabra es clara, la palabra no es pequeña. Sí, la palabra es clara, quien es claro es usted, que no la obedece. Porque no lo podemos justificar que la palabra es clara cuando no la obedecemos. Porque la palabra es clara, la palabra no podemos dudar de la palabra, pero el problema es que creemos que porque la palabra es clara y es la verdad, eso nos va a justificar a nosotros, aunque no lo obedezcamos. ¿Aló? Amén. Necesitaría que parar el tiempo. El impío, hermano, es el que deja o da rienda suelta a sus instintos, a su astucia, a su violencia de sensualidad, soberbia, y no teme ni ama a Dios. La palabra está llegando. Y no teme ni ama a Dios y no sigue sus mandamientos. Da rienda suelta.
deja que sus pasiones, deja que sus debilidades. Si usted me pregunta si tengo debilidades, deja más que usted. El problema es que las debilidades gobiernan mi vida. Pero si yo gobierno con el poder de Dios, mis debilidades, yo soy vencedor. Amén. Amén. Pero lo que no podemos hacer, hermano, es dar rienda suelta, que así me veo bien. Que esto, que a mí nadie me manda. Eso, hermano, déjenme decirle que es dar rienda suelta a todo, hermano, lo que nos hace daño ante la presencia de Dios. Y dar rienda suelta a sus instintos, a su astucia. Que esto lo logro porque lo logro. Y se toman metas para hacer lo malo. Estamos hablando del impío. Estamos hablando que el impío es el que conoce la verdad, sabe que es la verdad, pero no obedece la verdad. Es el impío. Da rienda suelta a sus instintos de astucia, la violencia, sensualidad, para poder atraer tal vez al sexo opuesto, su soberbia. No hay otro común. Lo que está diciendo el pastor, la palabra de Dios. Esa soberbia, dice la palabra de Dios que el altivo lo ve de lejos. El soberbio. Hermanos, necesitamos, hermanos, saber cuál es el impío. Y es el que se ensoberdece y no teme ni ama a Dios y no sigue su mandamiento, no sigue su palabra, no cumple con su palabra, no quiere saber nada de su palabra. Aunque le escuche, aunque alguien tenga misericordia de él y esté allí diciéndole: Cristo te ama, Cristo quiere salvar tu vida, Él quiere sacarte de donde te encuentras, a Él le da igual esa soberbia. No obedece sus mandamientos. Eso va un poquito más de fuerza. Es infusión, ¿eh? Que digo, tomo un poquito más de fuerza, no voy a tomar vocación del santo, voy a hacer pecado. El impío no tiene o no siente compasión o piedad. No tiene o no siente compasión o piedad de la maldad que él está haciendo. Eso está fuerte, hermano. Y gracias a Dios vino. No siente compasión, hermano. Desearía que la iglesia estuviera llena. No siente compasión y piedad de la maldad que hace. Le da igual hacer lo malo con su mujer, con su marido, con sus hijos, como hacerlo con los de la calle. Le da igual. Eso no lo iba a decir, pero lo digo. Le da igual. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él no tiene compasión. No teme soberbio. Eso es fuerte, hermanos. Amén. Pero lo necesitamos. Amén. Yo lo necesito. Esa soberbia tiene que desaparecer de la persona. Alabanzas al Señor. No teme, no siente compasión. Le da igual hacer daño o no hacer daño, le da igual. E incluso, hermano, el impío puede estar viniendo a la iglesia, pero como no obedece la palabra de Dios, no hay cambio en su vida. No hay cambio en su vida. No es porque, hermano, la palabra de Dios no sea poderosa, la palabra de Dios no pierde el poder. Quien lo invalida, lo que es la palabra de Dios, es el impío. Iba a decir el
No le den valor que tiene. Digo una vez un pastor que estaba predicando bastante fuerte, voy a necesitar escolta para la misión, no necesito escolta para hay alguien alrededor de mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero lo que Dios pone en mi corazón se lo voy a decir para su bien. Amén. ¿Aló? Amén. Mira lo que dice Salmos 36, verso 1. El salmista dice: la iniquidad del impío me dice al corazón. No hay qué? Temor de Dios delante de sus ojos. Más siendo lo que le da su gana. Haciendo lo que le apetece, lo que quiere. Y sin importar el daño que pueda hacer, a quien se lo puede hacer, le da igual. Y el proverbista Salomón dice ahí en Proverbios 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Ha visto gente que va? Iba a decir: ¿ha visto hermano? Antes de hacer algo, como que ir mirando a ver quién lo mira. Pues dice 28:1, hermano. Hermano, 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mire, mas el justo está confiado. ¿Ha visto personas? Hermano. Antes de hacer sus cosas, van huyendo. Uy, ahí está la hermana, no lo puedo hacer. Yo me encuentro hermanos, hermanas a veces y digo: a ver qué hace. No, pero hay hermanos, hay hermanas cuando también veo lo contrario. De todo hay en el rebaño. Amén. Espero que se queden hasta del culto. Gloria a Dios. Huye el impío sin que nadie lo persiga. No. No sienten el espíritu, pero sienten a alguien que está mirándolos. Mas el justo está confiado como Dios. Ese es el impío, hermanos. Ahora vamos a hablar del pecador. Hablar del pecador. ¿Estamos aquí todavía? Vamos a hablar del justo, vamos a hablar del impío y ahora vamos a hablar del pecador. El pecador, hermano, es el que nunca ha escuchado de la palabra de Dios. Escuchamos, hermano, del pecador a todo el mundo. El pecador, hermano, según la palabra, es el que nunca ha escuchado la palabra de Dios. Este es el que peca, que infringe la ley de Dios, viola la ley de Dios deliberadamente, y este no tiene, hermano, por fuerza. No tiene que por fuerza que ser malo, no se esforzarse para hacer la maldad. ¿Por qué? Porque él va haciendo, no teme, porque él no conoce de Dios. No teme porque Dios haga algo. ¿Por qué? Porque no le ha conocido. No le ha conocido. El pecador, hermano, está pecando contra Dios, pero sin conocimiento. Ya cuando uno tiene conocimiento, hermano, ya eso es delicado. Pero sin conocimiento. Pero el impío, hermano, está pecando contra Dios teniendo conocimiento. Por esto, hermano, es que hace doble pecado.
porque conoce el bien y el mal. Pero el pecador no conoce el mal de Dios. Y hermanos, aunque el impío y el pecador, los dos son pecadores, solamente, hermano, que uno es consciente o con conocimiento y el otro no. Esa es la diferencia. Déjeme decirle, hermana iglesia, que el pecador tiene más esperanza de salvación porque no ha conocido de Dios, y cuando reciba el Evangelio puede creer y obedecer la verdad y tratar de andar en la justicia de la verdad, obedecer la verdad. Pero el impío, por cuanto ya ha conocido, y no ha creído y tampoco ha obedecido la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios le enviará un espíritu engañoso por no creer a la verdad y para que crea a la mentira. O sea, el impío, hermano, está escuchando y hay un espíritu que al final, como no obedece, no cambia, ese espíritu le va a llevar a no creer a la palabra de Dios, a no creer. Pastor, ¿y hay palabra para eso? Sí, hay palabra para eso. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano, ahí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el ¿qué? El amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Verso siguiente. ¿Por esto qué? Por esto Dios le envía un poder engañoso. Este es peligroso, hermano. Usted cuando ve a alguien, escúcheme, cuando ve a alguien que ha creído en Dios y va por ahí y de repente se va para la calle, para afuera del camino del Señor y ya no quiere saber nada de Dios, eso es. Mire, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Sabe por qué? Porque el problema es, hermano, que Dios es santo y Él tiene misericordia. Pero cuando alguien juega con la misericordia de Él, cuando alguien pisotea la misericordia de Él, haciendo y deshaciendo y sabiendo y conociendo, y cuando le pasa algo, siempre lo primero que dice: ay, Diosito, perdóname y ayúdame en esto. Pero cuando sale de eso, si Dios tiene misericordia, vuelve a hacer lo mismo, a blasfemar contra esto, contra aquello, no creyendo y olvidándose de Dios. Dice que le manda un espíritu de mentira, engañoso, de poder engañoso, para que crean a la mentira. Y eso es lo que va detrás de los mentirosos. El verso 12. Miren, ¿cuál es el propósito de que Dios les envíe ese espíritu de poder engañoso? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Tú no quieres, hermano, que no creen la verdad y se complacen en las cosas que hace todo el mundo, la maldad. Que disfruta, hay uno que disfruta. Hay unos que disfrutan haciendo lo malo. Disfrutan en lo que disfrutaban antes y siendo cristianos, habiendo conocido de Dios, disfrutan. A fin de que sean condenados todos. No lo estoy condenando, estoy diciendo que es la palabra de Dios. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La pregunta es, amada iglesia, en esta hermosa mañana: el que es bautizado y no anda bajo la voluntad de Dios,
El que es bautizado, escúcheme, el que es bautizado y no anda bajo la voluntad de Dios, y no hace lo agradable a Dios, es bautizado y no obedece la palabra de Dios, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Voy a ir más allá. El que no ha sido bautizado, pero ha escuchado la palabra de Dios, es más, ha recibido favores de Dios, o sea, milagros, ha recibido cosas poderosas de Dios, ¿dónde queda? Habiendo conocido la bondad, la misericordia de Dios. Le voy a decir, si el justo, dice, si el justo que menciona Dios por medio del apóstol Pedro, no es que sea justo, porque el único justo es Dios, pero Dios, el que lucha, el que obedece su palabra, el que llama a este es el que llama justo, porque Él lo ve de esa manera. Entonces, hermano, ¿dónde quedamos los que no obedecemos su palabra? 1, 2. Aleluya. ¿Dónde quedamos, hermano, los que a veces ni siquiera queremos venir a recibir su palabra? Le voy a decir, si usted se logra enamorar de Dios, usted se enamora de su palabra. Así Cuando salga de este culto, hermano, cuando salga de este culto, usted va a estar deseando saber qué es lo que Dios le va a hablar en el próximo culto. Mire lo que dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis 3:15. Dice, yo conozco tus obras, a quien no le salva nada. Si Él te formó, Él sabe qué estás pensando ahora, que va a ir a hacer allá afuera ahora, después del culto. Él lo sabe. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice. Ojalá fuese frío o caliente. Tiene más esperanza el que frío, dice la palabra de Dios, o el caliente. Pero por cuanto eres tibio, un lugar intermedio. No, yo no quiero ni comprometerme aquí con la iglesia, ni quiero estar muy retirado de la iglesia. Ese es ser lugar intermedio. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Y hablando de vomitar, hermano, ¿sabe qué es lo que sale de nuestro estómago cuando vomitamos? Lo que no sirve. Es duro, hermano. El Señor dice eso. Y hermano, aunque no somos justos, porque fallamos a Dios. ¿Cuánto fallan a Dios? Fallamos a Dios. Con el hecho de estar, hermano, en la tierra, fallamos a Dios. Pero Dios, hermano, quiere que cada uno de nosotros vivamos su palabra cada día como Él quiere que la vivamos, para que no hagamos, hermano, vanos sus sacrificios. Para que no hagamos vanos sus sacrificios. Él nos ha justificado y por eso, hermano, es que nos llama justos. No es que seamos justos, sino que somos justificados por medio de su preciosa sangre. Alabanza al Señor. Romanos 2, capítulo 13 dice, porque no son los oidores de la ley. Escúchenme, esto vamos a ir. Porque no es porque solamente venga a escuchar a usted. No. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, no es porque venga usted solamente a escuchar el sermón, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué está queriendo decir la palabra de Dios? Que el mensaje usted lo está recibiendo, pero el mensaje empieza cuando usted salga de ahí. Al no más terminar este mensaje,
de entregárselo yo como portador del mensaje, ahí empieza, hermanos, el mensaje en sí. Ahí empieza. Y ese es el problema, que muchos reciben el mensaje y salen y ahí se acuerdan, ni del título. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y miren lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1, ya voy terminando. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice Pablo, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. No, en la tribulación salgo corriendo, no. Pablo dijo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Usted quiere paciencia, váyase ante la presencia de Dios y dígale, Señor, dame paciencia, pero no le va a dar una tonelada de paciencia, le va a mandar un problema. Sí, amén. Así trabaja el Señor. Para que usted pueda cultivar esa paciencia, alabanza al Señor. Y mire lo que pasa con la paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, gloria a Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿cuántos son débiles? Somos débiles. Aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió por los impíos. Ciertamente dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo ese, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, todos nosotros como seres humanos, si vamos a entregar algo para morir nosotros por otra persona, podrá hacerlo por uno, siempre si lo hace. Eso se lo hace. Pero Cristo murió por todos. Amén. Gloria a Dios. Todo aquel que quiera la justicia de Dios. Así es. Amén. Y dice el verso 8, Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él no le importó quiénes éramos nosotros. Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en la sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hay una ira, hermanos. Todos vamos a morir un día. Amén. Todos. Así es. A no ser que usted sea levantado en un carro de fuego. Pero lo contrario, todos vamos a ver muertos. Si el Señor no viene y los levanta en vida, vamos a morir. Pero debe de saber, hermanos, que la ira de Dios viene. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hay una ira de Dios. Y Hebreos 9:27 habla que dice que vamos a morir y hay un juicio en el cual no nos vamos a matar. Pero nosotros no vamos a ser enjuiciados, vamos a ser galardonados. Sí, amén. Vale la pena. Miren lo que dice. Seguimos ahí. Verso 9 dice mucho más. El verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, más
mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, nosotros no éramos amigos de Dios, éramos enemigos. Porque todo aquel que dice que todo aquel que hace lo malo, todo aquel que ama al mundo, todo aquel que hace lo malo es constituido enemigo de Dios, porque no es compatible. No es compatible, hermanos. No es compatible las tinieblas con la luz. Gloria a Dios. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El verso 11 dice, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Él nos ha reconciliado. Amén, amada iglesia. Amén. Y 1 Corintios 6:11 dice, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Todo aquel, escúcheme, todo aquel que ha sido bautizado, Aleluya. invocado el nombre de Jesús sobre su vida, ha sido lavado. Porque no tenemos la sangre, hermano, literal. No tenemos la sangre literal. Escúcheme, la sangre es la que justifica, la que limpia los pecados. No tenemos la sangre literal. No tenemos la sangre literal. Y por lo tanto, Él dejó su nombre Amén. para que fuera invocado por su sangre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces debemos de entender, hermano, y dice 1 Corintios 6:11, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, porque ha sido invocado en el bautismo, y dice, y por el Espíritu Santo de Dios. Y Gálatas, hermano, ¿cuánto se entiende, hermano, iglesia? Y Gálatas capítulo 2 verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, usted puede hacer cualquier cosa. Pablo dice, aunque mi cuerpo sea donado para ser quemado, si no tengo amor, si no hago algo de nada así. Amén. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, diga nosotros también. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Cuántos creen en Él? Amén. ¿Cuántos creen en Él? Amén. ¿Cuántos creen que en Él hay perdón de pecado? Amén. ¿Cuántos creen que en Él solo en Él hay salvación? ¿Cuántos creen que Él es Dios por los siglos de los siglos? Dice, creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Amada iglesia, hay un justo, hay un impío y hay un pecador. Me incluyo. ¿De cuáles somos? Poderoso Dios. Cada uno tiene su lugar. Estamos en el camino. Amén. Estamos en el lugar. ¿Qué nos falta? Esfuerzo. Decisión. Y hoy en esta hermosa mañana usted puede tomar esa decisión. De vivir para Dios, de ser como Dios lo ve, justos. Se puede en esta mañana tomar la decisión de entregar su vida al Señor, de bautizarse, de que sus pecados sean borrados, no sin importar lo que usted haya hecho en esta vida. Puede haber matado, puede haber pecado, puede haber robado, puede haber mentido, puede haber hecho cuantas cosas le pueden haber presentado en esta vida en el mundo. Todo eso, todo es perdonado. Dios no perdona una parte, no, todo. Amén. Todo.
todo eso, y Él, lo más poderoso que Él nunca más se acuerda. Sé que Él dice que todos los pecados dice que fueron echados a lo más profundo de la mar. Y hay un lugar, investigue si quiere, hay un lugar donde es prohibido pescar. Es prohibido pescar. Porque ese lugar se dice que es el lugar más profundo de la mar. Y ahí no pueden entrar a pescar. Y cuando dice eso, la palabra de Dios, es porque es allí donde son enviados todos. Y nunca más se acuerdan. Nunca más. Usted y yo nos acordamos porque el enemigo quiere recordar. O porque el hermano no me acuerda. Era esto, era aquello. O el familiar, ¿no? Que ya te compré, ya hiciste es el mismo, es la misma, no. Dios no es así. Borrón y cuenta nueva. La pregunta es, ¿alguien quiere tomar esa decisión? Alguien que no sea bautizado, alguien que no haya sido invocado el nombre de Jesús sobre su vida. Dios, hermano, su mayor deseo de Dios es que su vida sea salva. Pero hay decisiones que hay que tomar. Levante sus manos bien. Usted quiere tomar esa decisión, no lo dude. No lo dude. Tenemos agua, tenemos batas. Usted no puede mojar su ropa. Tenemos batas que son oscuras. La decisión es de cada uno. Crean que hay un lugar donde la palabra de Dios dice que hay un lugar donde estaremos con el Señor por toda una eternidad, por los siglos de los siglos, donde no tendremos dolor, donde no habrá llanto, no habrá más llanto, donde no tendremos necesidad de esta luz artificial, porque el mismo Dios con su resplandor de gloria nos va a lograr. Donde habrá gozo perpetuo. Pero también habla de un infierno, hermanos. Habla de un infierno donde el alma dice que va a sufrir por toda una eternidad. Donde el gusano nunca muere. Literalmente así dice la palabra. Gusano nunca muere. Lugar donde será lanzado el diablo, el cual los atormentará a las almas que lleguen allí por toda una eternidad. Lago de azufre. Hermanos, esto es una realidad. A estos tiempos no podemos estar jugando a ser cristianos. No, hay que luchar por nuestra familia. Hay que orar, hay que doblar rodillas por nuestras familias. Hay que clamar. Hay que tener compasión por nuestras familias, por nuestros amigos. Pero déjenme decirle que si alguien no quiere, por ese alguien que no quiere, no se quede. No deje, no desista. Siga luchando. Porque la salvación es personal. Nadie le va a dar la salvación. Porque usted se quede, porque usted quede allí luchando, déjeme decirle que usted puede perder su salvación. ¿Cómo escaparemos? Dice la palabra de Dios. De ese lugar. Buscando a Dios. Cada día son nuevas sus misericordias. En este día, si no has tenido ese encuentro con el Señor, tú puedes tenerlo. Puede entregar su vida al Señor. Salir no como una actitud, sino como
esperanza. Porque pueden haber recibido el mensaje, pero si salen de este lugar, ese mensaje se te puede olvidar. Pero si hay hechos de lo que tú, de tu decisión, Dios te ayudará a perseverar. Levante sus manos y ayuda. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos recuerdas. Que puedo conocer de tu palabra, pero si no hago tu voluntad, Señor Dios mío, me puedo perder, Padre Santo. En esta hermosa mañana, Señor Dios mío, tu mensaje ha sido dispuesto, Señor, a toda la iglesia. Dios mío, que tu Santo Espíritu, Señor, oh Padre Santo, redarguya nuestros corazones a fin de poner por obra, Señor, a fin de poner temor, Señor, por hacer tu voluntad, Señor, hacer, Señor, lo que te agrada a ti, Padre Santo. Vamos, amada iglesia, dígale, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a andar en tu justicia, ayúdame a andar, Señor, a hacer lo que te agrada a ti, Señor, Dios mío, ayúdame, Señor, Dios mío, cubriendo, Señor, mi vida, mi hogar, Padre Santo, oh Padre amado, guárdanos para ese día, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Padre Santo, a alabarte, Señor. Ayúdanos, Señor, Dios mío, que tu palabra, Señor, Dios mío, tenga el valor, Señor, que tú le das, Señor, Dios mío, en mi vida, en tu iglesia, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a no poder perder ese valor, Señor, de tu palabra, Señor, a través de nuestras acciones. Aleluya, la iglesia. Hable con Dios, hable con Dios, dígale que Él te toma decisiones. Dígale que Él te toma decisiones. Poderoso Dios. Escúcheme, amada iglesia, esto es algo muy importante. Estamos muy contentos de tenerle aquí en la iglesia. Muy contentos de estar aquí todos juntos recibiendo la palabra de Dios. Pero aunque usted haya recibido la palabra de Dios, hay decisiones que usted tiene que tomar. Porque el mensaje por sí solo no le va a salvar. Le va a salvar el mensaje conforme a las decisiones que usted toma. Si es bautizado, decisiones a vivir para Dios, a caminar para Dios, a aborrecer lo que el diablo le presenta, lo que el diablo le da. Y si no es bautizado, de tomar esa decisión. Porque el día que el Señor venga por su iglesia, ya no habrá más esperanzas. O el día que usted entregue su vida, que muera y que muramos, ya no habrá esperanza. Esperanza la tiene ahora, que está conmigo. Ahora. Ahora es el día de esperanza. El día de mañana, hermanos, el mañana no es nuestro. Mañana es de Dios. Nadie le garantiza que usted va a ir para su casa, va a atardecer, va a anochecer, se va a ir para la cama. Nadie le garantiza que usted y yo podemos amanecer. Con
conté un testimonio ya ratos. En la iglesia madre había un muchacho, de hecho, que era muy acercado a mí, jovencito. Él tenía problemas con su pareja. Era de Perú. Estaba ya ella ya en su país y él aquí. Como tenía problemas, él estaba consciente de la palabra de Dios, había entendido el bautismo, pero él dijo que decidió ir, como tenía problemas, decidió ir a Perú. Él me dijo, hermano, no voy a bautizar, voy a entregar mi vida al Señor. Yo he entendido que necesito que me perdone mis pecados, que tome el control de mi vida, que me ayude a caminar. Yo lo necesito. Entendido que solo a través del bautismo mis pecados pueden ser perdonados. Entendido. Pero voy a ir a Perú. Y cuando venga, me voy a bautizar. Cuando venga, me voy a bautizar. Yo le dije, recuerdo que le dije, por 2, 3 ocasiones, hermano, tome la decisión. Tome la decisión porque mañana no sabes qué puede pasar. Como por 3 ocasiones se lo dije, no seguidas, pero por 3 ocasiones. Y cuando él me dijo que ya tenía el billete comprado, y me voy, me dijo el viernes. Sinceramente le digo, a mí me dolió la pérdida del muchacho. Él trabajaba en una panadería. Vivía abajo, vivía arriba y la panadería estaba abajo. Era familiar, la panadería era familiar. Yo recuerdo que el muchacho, el hermano, le dije yo, tome la decisión, antes de irse para su país, que Dios lo guarde, que lo amén, lo bendiga, o arreglar su situación, o a traer a su pareja. Cuando venga, hermano, recuerdo que le dije yo eso, hermano, un día domingo. Lo recuerdo como si fuera hoy. De domingo en la tarde. El día martes tuvieron una reunión de familia ellos. Comieron. Y ese día todo el mundo se fueron para sus habitaciones. Todos se fueron para sus habitaciones porque son muy grandes. Y él se levantaba a las 3 de la mañana. Tenía que trabajar todavía miércoles, jueves y el viernes siguiente. Ya martes, miércoles, todos se levantaron y él no se levantó. Todos lo esperaban. Levantarse su sobrina, su prima, perdón, no fue a tocar la puerta, se levantaba, salió corriendo a decirle que no se levantaba, abrieron la puerta como sea. Cuando abrieron la puerta, él estaba en su cama, boca abajo, una comunión de sangre. Había tenido un derrame. No tomó la decisión.
yo sé no tuvo otra oportunidad, a lo mejor tuvo más. Todo el mundo lamentó la pérdida de él por el hecho de que estaba en la iglesia, recibió el mensaje. Hermanos, gloria a Dios por la palabra, pero solo el mensaje no me va a salvar, porque la palabra de Dios dice que creyere y fuere bautizado. Marcos 16 dice que creyere y fuera bautizado. ¿Yo por qué digo que no fue salvo? Porque la palabra de Dios lo dice. Yo no puedo condenar a nadie, pero tengo que decir qué es lo que dice la palabra. La palabra de Dios es lo que nos va a condenar o nos va a salvar por nuestras decisiones. Que creyere y fuera bautizado será salvo, dice. Mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque si no cree, no va a hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, si no hace la voluntad de Dios, si no obedece, no se va a salvar. No se va a salvar. Hechos 2:38 dice: arrepentidos y bautícese cada uno. Cada uno. Porque es decisión de cada uno. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de todos sus pecados, de los pecados. Solamente, hermanos, obedeciendo la palabra de Dios. Un culto no te va a salvar. Hay que congregarlo, pero un culto no te va a salvar. Lo que te va a salvar es la decisión de ese culto que tomes, de la palabra que ha sido expuesta de parte de Dios. Ya sea si ya eres bautizado, la decisión de dejar lo que te va estorbando en el camino por tus decisiones, o si no has tomado la decisión de bautizarte, bautizarte y caminar. La pregunta es, si viniera el Señor este día, después de haber escuchado esta palabra, ¿dónde creemos que vamos? Es duro decirlo, pero hay un sitio. Porque quien nos va a salvar nos va a condenar en la palabra de Dios. Pero en esta mañana, hermano, hay oportunidad. Hay oportunidad. Y la oportunidad es que limpies tu vida a través del bautismo, invocando su nombre. Porque Él es el que perdona los pecados. Lo dice la palabra, lo dice su palabra. Levante sus manos para que podamos llegar a San Señor. Padre, te damos gracias. Dios mío, ayúdanos, Señor, a poner la prueba de tu palabra. Ayúdanos